Maski Hai Pukipanaya. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la página número 25 del libro de Aymara. Mi nombre es J.D. Melissa Flores Limache. Bueno, específicamente hablaré sobre la clasificación de palabras en base a su pronunciación. Tenemos a 3 divisiones. Casa, arsu, palabras simples. Vamos a trabajar con 5 consonantes. La Ch, la K, la P, la T y la Q. Luego tenemos a las palabras aspiradas. Puxta, arsu, con las respectivas consonantes con una H intermedia. Por último, tenemos a las palabras glotanizadas. Paya, arsu, con las respectivas consonantes con un apóstrofe agregado. Empezamos con las palabras simples. Hasa arsu. Tenemos a chacha, hombre, cuyaca, hermana, bici, poco, tanta, montón, cala, piedra. ¿El por qué las llamamos así? Pues justamente porque estas palabras son simples de pronunciar y no requieren ningún tipo de esfuerzo al hacerlo. Seguimos con las palabras aspiradas. Puxta, arsu, chama, granulado, kunu, nieve, bici, gato, tanta, objeto, cana, claro. ¿Por qué las llamamos así? Pues estas palabras requieren una ligera aspiración para ser pronunciadas correctamente. Por último, terminamos con las palabras glotanizadas. Paya, arsu. Tenemos a chama, fuerza difícil, calcu, amargo, pajla, calvo, tanta, pan y kosu, melindroso. Estas palabras requieren un esfuerzo de la glotis, es por eso que las llamamos así, y al pronunciarlas correctamente debemos expresar una ligera explosión oral, por llamarlo de alguna manera. Gracias por su atención, eso fue todo por mi parte.